¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante. Voy a estar trayendo combates con mi Pidgeot y junto a Hypodon, dos Pokémon que sufrieron mejoras porque a Hypodon le dieron la Meteor Bola de tipo roca para tener cobertura contra los Pokémon de tipo voladores, también contra los fuegos para pegarle super eficaz. Y junto a Pidgeot que le dieron Danza Pluma, un ataque que le va a bajar el ataque. Es como una copia de plancha, pero hace poco daño. O sea, le va a bajar el ataque a todos los Pokémon que le vayan a sufrir. Vamos a realizar combates con esta alineación que lo está acompañando con Resumir para darle cierto equilibrio. Respondo con la Meteor Ball del oponente, decide gastar el escudo. No, acá realmente estaba un poco confundido. Decía Meteor Ball y golpe con la misma cantidad de energía, pero es un video donde queremos mostrar el daño de Meteor Ball, así que me voy a ir Meteor Ball en casi todos los matches. Respondemos con otra Meteor Ball más. El oponente que va a estar haciendo decide cubrir a su bolita asesina. Y dije perfecto, ahora sí voy a entrar con Resumir y de un Carantoña lo podemos volar. El rival ya gastamos escudos. Esto le hace, bueno, ya era spammer con el golpe de cuerpo, ¿no? Pero tener esa cobertura con el tipo roca, o sea, el Meteor Bola de tipo roca, Meteor Bola que no está habilitado todavía, que ya por fin Hypodon. Esperemos que a más Pokémon le den ese ataque porque va a ser a Pokémon, por ejemplo, no sé, Graveler que tiene avalancha o demás Pokémon que sufren de lanzar ataques cargados muy rápido. Le puede dar mucha, pero mucha, puede mejorar muchos Pokémon. O sea, no sé qué estoy diciendo, pero ya ustedes me entenderán. Acaba de estar respondiendo con otra Carantoña para destrozar al Mushla, que Mushla ya es un Pokémon que ya no sale de huevo, ¿no? Antes, los que por ejemplo han empezado a jugar recién no deben tener un Mushla, así que tampoco un Deoxys, que yo creo que Deoxys defensa debería estar en muchos equipos, pero no se ve mucho en la GL porque hace tiempo que no lo ponen en raids. Antes estaba en incursiones de raid 6, pero ahora ya no. Ya no existe ese tipo de incursiones por lo de la pandemia. Antes era bonito eso de ahí porque todos se reunían en cierto punto, te llevaba tu pase de éxito, salía la hora y todo eso, ¿no? Pero bueno, esperemos que sean tiempos que pronto vuelven. Acá arriba entra con su Roserade y tiene listo el Danza Pluma que le requiere 45 energía nada más. Es igual que un golpeero, pero este ataque le baja el ataque a los rivales y está perfecto porque Pitos farmea a Roserade. Y va a salir entrando que Pokémon y entra el Mushla, que otro básico más de Tornado, que por cierto el Tornado es legado, por eso hoy el asterisco, porque actualmente ya no lo puede aprender. Me termino de llevar la victoria y pasamos al siguiente enfrentamiento. Hypodon contra un Vaporeon. Es muy malo, voy a hacer mi cambio, seguro que es el Dios Pidgeot. El oponente se mantiene con su Vaporeon. Recordemos que estamos en rango, bueno, primeros días de GBL, te puede tocar cualquier cosa, te pueden sacar Pokés totalmente off meta, pero he tratado de recopilar las mejores batallas que he tenido. Lanzo un Lanza Pluma. Me sacó un Scyther, la decisión bastante cuestionable, le bajé el ataque y dije, oh, ya le bajé el ataque, Scyther, aprende zumbido, aprende Tajo Umbrío, lo mejor que me puede lanzar es un Tajo Umbrío, por eso es que lo voy a dejar pasar. Y con el ataque bajo, Tajo Umbrío son cosquillas para mi Dios Pidgeot, y ahora sí con dos tornados más puedo liquidar el Pokémon a punta de básico sin tener mucha energía. El oponente con qué Pokémon va a ser ingresando y para esta ocasión el oponente decía sacar a Leafeon, a otro planta que tenía atrás, o sea tenía un bicho, después en planta, ambos caen ante Pidgeot, prácticamente Pidgeot de acá va a acabar con todo su equipo. Respondemos con el Danza Pluma, le bajamos el ataque a Leafeon. Y dije, este Pokémon tiene el básico de ataque rápido. Y lo más rápido que te puede lanzar es la hoja aguda, que requiere 35. Después está la última base que le requiere 50, si mal no estoy. Me lanza la hoja aguda, decido gastar el escudo. Y ahora sí, a punta de tornados nomás, vamos a llevarnos a Leafeon. Y sé que atrás le queda el Vaporeon porque fue el primer Pokémon que reveló. Y le voy a lanzar un tremendo pájaro usado. O sea, si vas a usar el pillo, tienes que usarlo así, ¿no? Con Danza Pluma. No creo que con golpe aéreo. Es un ataque malísimo de tipo volador. Mejor este Danza Pluma que tiene la probabilidad de... No probabilidad, o sea, tiene 100% de eficacia de bajar el ataque a los oponentes, pero no es que vaya a pegar mucho. Y después el pájaro usado para pegar demasiado, ¿no? Realmente con acá con su Toxicroak, estamos en otra partida. Yo dije voy a cambiar de dos Pidgeys para recibir el ataque de un Bafango, pero no. Creo que hice... No estaba concentrado, creo que le faltaba igual un básico. Lo cierto es que acá rival me sorprende con un puño dinámico. Dije, no, puño dinámico, porque acá me saca un Flygon, pero con el cola de dragón. O sea, también sufrió una mejora, hace un poco más de daño ahora. Y por ese daño que le incrementaron, es por eso que me venció básicos, ¿no? Porque si no, recién no habría llegado tranquilamente al Lanza Pluma. Lo cierto es que ando con el Azumel, ya que le aguanto los básicos. Y sé que ahora también cola de dragón hace un poco más de daño, pero no genera energía como antes, un poco menos. Por eso que acá Flygon me responde con un terremoto. Yo me espero un tierra vida, pero no terremoto. Y voy a llegar a Rayo Hielo para pegarle super... No, sí, para pegarle super eficaz por 4 al tipo dragón y al tipo tierra. El oponente que va a estar haciendo después de este Rayo Hielo, el oponente gasta el escudo. Y tengo que llegar a otro Rayo Hielo, no. Tengo que llegar a otro Rayo Hielo, no. Y voy a llegar por fortuna. Dije, lo máximo que podría llegar al oponente era un Garro Dragón, le iba a dejar pasar, ¿no? Ahora podemos acá con el Rayo Hielo, el oponente que va a estar haciendo gasta... No, decide dejarlo pasar. Ya estuvo bueno. Prácticamente tenía todo el equipo débil a la Sumeril, por eso que está perfecto. Entra acá el Toxicroak que me va a dar tiempo a llegar al Rayo Hielo.
Para volar el último escudo que deje el Pokémon. Yo todavía cuento con mis escuditos. Respondemos con el rayo hielo, el entrenador que va a estar haciendo. Para esta ocasión el oponente decide gastar el escudo, su último escudo, y entro con Hypodon y rápidamente voy a lanzar el golpe cuerpo. Acá no hay sentido que lance Meteoro Bola, ya que va a ser resistido por su tipo de lucha. Respondemos con el golpe cuerpo, y es suficiente o no es suficiente, y es más que suficiente para vencer al Toxicroak. Y va a estar entrando el Absol, que va a correr el mismo destino, porque Hypodon ahora si llega el Meteoro Bola, nada más tengo que gastar el escudo, ya que Absol pega durísimo, es un cañonazo de cristales. Por eso mismo que a pesar de que tiene la mitad de vida, acá me quería conectar el Vendetta, a pesar de que tiene la mitad de vida, un Meteoro Bola de Hypodon sí que va a pegar entrenadores. Cargamos hasta el excelente, esta Meteoro Bola de tipo roca, no somos roca, somos tierra puro, pero igual nos lo dieron para que Hypodon por ahí tenga un poco más de versatilidad. Y pasamos al cuarto enfrentamiento de este video contra Papahiro 62, va a ser un choque directo de Hypodon, contra, que por cierto milita en todas las partidas contra una Lamomona Elite muy malo, ya que me hace súper eficaz con los cascadas. Por eso que cambio de inmediato y entro con Pidgey, que es mi cambio seguro. He tenido mucha suerte de no encontrarme a Stampy Galar, ¿no? Cuando sacaba Pidgey de cambio. Tenemos listo acá el Danza Pluma. Acá van a ver el daño que le va a hacer, ¿no? Vamos, si el oponente lo deja pasar primero, lanzamos el Danza Pluma, el oponente gasta el escudo, pero le bajamos el ataque. Ahora sí los cascadas lo aguantamos un pelín mejor. Y miren los tornados como están destrozando a la Momola, un Pokémon que es demasiado tanque. Me responde acá con este psíquico, que no me iba a vencer, pero yo decido cubrir, que era escudo por escudo. Y como no me cambió su Stampy Galar, dije no, capaz no tiene una respuesta clara. Doy un básico verso y voy a responder con mi Danza Pluma. Y acá sí creo que van a ver el daño, porque si mal no estoy, después de lanzar este Danza Pluma, el rival va a dejarlo pasar. Y miren, el daño es ridículo, o sea, no le baja prácticamente nada, pero le bajamos el ataque. Y gracias a esto dije, la estaba dudando si escudar o no escudar. Dije, no, quiero lanzarle un danzaplumas a lo que vaya a entrar. Por eso que doble escudo a mi Pokémon y voy a ganar el cambio. Me voy a farmear al Momola. O también le estaba pensando lanzar un ataque fuerte como es el pájaro rosado, pero yo sé que el rival va a cubrir. Por eso que lanzo el danzapluma. Luego cargamos entrenadores hasta el excelente y veamos si nos da tiempo para llegar a otro más. Porque después de lanzar este danzapluma, recordemos que le vamos a bajar el ataque al gorrito asesino y esperemos que nos dé tiempo. Y miren los encantos, cuánto ya me están quitando, o sea, me quitaba poquito. Y vamos a lanzar otra danzaplumas más entrenadores. Y vamos a seguir bajando el ataque a la gorrita asesina. Y esos encantos ya no van a pegar casi nada. Incluso colamos un básico y le quitamos la mitad y la igualdad de escudos. Y tiene el ataque muy bajo actualmente. Por eso que dije acá, sé que Hypodon ahora con 35 de energía y Meteoro Bola golpe cuero puedo liquidarlo. Pero yo me voy a ir por el Meteoro Bola porque es un ataque donde queremos ver a Hypodon con su ataque de nuevo. Y voy a lanzar la Meteoro Bola en cualquier momento. No, al final me lo decido farmear. Tener energía y entra Hodon, y por eso tengo acá doble Meteoro Bola de entrenadores. O es lanzar una Meteoro Bola, un golpe cuerpo, la misma cantidad de energía, pero acá vamos a ver, lanzo la Meteoro Bola. Miren el daño que le hacemos a Hodon y tenemos otro golpe cuerpo más para liquidar al Pokémon. Sé que Hodon no tiene el PC ideal para esta Liga Super, está en 1300 y pico, pero son combates que nos encontramos así. Y tuve muchos combates en los que los rivales se quedaban congelados o sacaban Pokémon demasiado meta. Así que por eso son combates combinados. Y pasamos al último enfrentamiento de este video, pero es para ver el daño de Meteoro Bola, ¿no? Y también Danzapluma, que no son ataques que vayan a romper el meta, vayan a cambiar el meta. Realmente van a seguir siendo el meta Azumarill, Meicha, Natalia, Skarmory, porque son ataques que han sido mejorados por este Pokémon, pero no es que vayan a tener tanto uso. Hypodon sí, posiblemente en la Liga Ultra, pero Pidgeot a nivel 50 también lo podría hacer, ¿no? Hay que darle su oportunidad en la Liga Ultra, pero en la Liga Super creo que nada que ver. Por ahí, por algunas temáticas del Silver Arena o sino algunas temáticas del propio Pokémon GO, sí podría tener mucho uso. Acá con Hypodon respondemos con esta Meteoro Bola. El oponente que va a estar haciendo decide dejarlo pasar y yo dije, ¿me lo puedo farmear? No, no me lo puedo farmear. Si tan solo hubiera resistido ese encanto, si hubiera sido el caso, pero no. Y acá dije Azumarill y farmear, ¿no? Pero voy a esperar que el contador pase un momento y recién voy a ingresar con el Azumarill. Estaba pensando mucho en dejarlo pasar, pero dije, no, capaz tenía algo débil a Azumarill atrás, por eso que vamos a cubrir el puño meteoro. Nos vamos a farmear al Clefable y que va a tener atrás el entrenador. Y atrás va a tener nada más y nada menos que un Bastion. Pobrecito, ¿dónde me metí entrenadores? No tengo hidroboma. Si tan solo hubiera tenido hidroboma, porque me va a salir, o sea, cuando voy a lanzar a rayo hielo, que por cierto lo vamos a estar cargando hasta el excelente, el entrenador que va a estar haciendo, vamos a ver la reacción del oponente. Y el oponente para esta ocasión decide escudar y dije, no tengo hidroboma, pero ya se comió el baiteo. Y está complicado actualmente la partida, porque Bastion me va a responder con un ataque cargado que va a estar recibiendo la roca afilada. No importa. Si hubiera tenido hidrobomba habría sido win para nosotros porque lo hubiéramos destrozado con un hidrobombazo. Pero no es el caso, entrenadores. Voy a jugar hasta el final nada más. Voy a lanzar el rayo hielo. Teniendo una esperanza todavía, ¿no? De lanzar rayo hielo. Confiar en los burbujas de mi Azumarill. Pero no va a ser el caso.
Dije, no, él me va a farmear, después yo voy a gastar un escudo y voy a tener la roca afilada para mi dios pillo. Y no, la partida está más que complicada. Me responde con la roca afilada, escudito. Y vamos a llegar a otro cargado más. Otro cargado más, por favorcito. Tenía atrás un Scraft y dije, no puede ser. No había nada que hacer en la partida, ¿no? Después de lanzar este Can Antonio, yo me voy a terminar rindiendo. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este padre. Porque bueno, suscribirse, y comentar en el siguiente video. Hasta la próxima.